Bienvenido, bienvenida. En esta ocasión vamos a revisar acerca de los modelos atómicos. Para ello, pues vamos a empezar con un preámbulo de la química. La química se ha remontado desde prácticamente inicios de la humanidad. Sin embargo, como estudio consensuado y como estudio documentado, pues realmente lleva poco. Sin embargo, en estudios anteriores al siglo I a.C., hasta cerca de 1500 años después, es cuando floreció una rama precursora de la química, la cual se conoce como alquimia. Principalmente eran las culturas egipcias, los griegos, y de ahí en adelante siguieron los árabes con este tipo de práctica, lo cual estaba buscando el elixir que permitiera tener la eterna juventud, así como también la búsqueda de la piedra filosofal. Seguramente conoces la leyenda del rey Midas. El rey Midas pues fue un rey que en la antigüedad su ambición lo llevó a querer desear que todo lo que él tocara se volviera oro, y efectivamente se le cumplió, cuenta esa leyenda. Sin embargo, pues lamentablemente también cuando tocó a su hija, pues esta se convirtió en oro. Aquí hay algunos de los elementos que son elementos químicos y otros en la actualidad pues no son elementos químicos, sino son compuestos químicos, como por ejemplo la sal común, la sal amoníaco, la sal o sal de mesa, son compuestos químicos. Y los elementos aquí están representados por algunos símbolos de la alquimia que, como verás, tenían estrecha relación con la astrología. Algunas de las técnicas utilizadas en la actualidad en la química, como son la destilación, la sublimación, provienen de técnicas de la alquimia en la cual estaban buscando la piedra filosofal. Algunos compuestos químicos como el ácido sulfúrico o incluso la palabra álcalis también proviene de esta época. Otra época de la química fue la tradición médica, en la cual a partir de destilados de hierbas y algunas preparaciones medicinales a partir del siglo XIII se empezaron a generar algunos extractos, los cuales tenían propiedades medicinales. Paracelso, que es el que observas aquí en esta imagen, fue uno de los que inclusive llevó a cabo un riguroso estudio que reunió en una famosa obra llamada La Farmacopea. Seguramente has visto esta película y si no te la recomiendo, se llama El Perfume, y en esta se empieza a observar cómo a partir de flores o a partir de algunos componentes vegetales e inclusive animales se obtienen unos extractos que son destilados y permiten obtener esencias. Por otra parte, vamos a tener la época de Lavoisier, un científico que ya empieza a ordenar el conocimiento ancestral y empieza a reunirlo, quitando un poco lo mitológico, quitando un poco la cuestión astrológica y dedicándose realmente a hablar de la materia, y se dio cuenta que la teoría del flogisto pues simplemente no era real. El flogisto decía que cuando existe la combustión pues hay como un alma, una esencia que se va y se pierde. Pero realmente Lavoisier no descubrió que existiera este flogisto, sino en realidad pues que generan algunos gases de la combustión y se genera el carbón, y finalmente todo esto tiene la misma masa antes de la combustión que después. Aquí por ejemplo pues están sus experimentos que Lavoisier hacía, donde por ejemplo un metal que era calentado, la teoría decía se genera un cáliz y se genera el flogisto. Pero la teoría de Lavoisier decía, bueno, un metal necesita oxígeno y lleva a cabo una reacción en la cual se obtiene un cáliz, que actualmente pues lo conocemos como un óxido. Bueno, también sus estudios de Lavoisier inclusive fueron avanzados para su época porque permitieron entender la respiración animal, la fermentación, oxidaciones y procesos que incluso en la actualidad siguen estudiándose y siguen ampliándose. Bueno, pero todo este tipo de conocimiento nos está permitiendo ampliar y llegar a la creación de un modelo. Pero si vamos a estudiar modelos atómicos, ¿cómo un modelo atómico influye o tendrá que ver con la cuestión de generar nuevas medicinas o prótesis para algún enfermo
o inclusive la tecnología que puedes llevar en tus manos con la música que más te agrada de un lugar a otro, o poder inclusive tener comunicaciones de un extremo a otro del planeta. La hipótesis consiste en dar una respuesta tentativa que permita explicar esas observaciones. Ahora bien, para corroborar esa hipótesis hay que llevar a cabo un experimento, el cual te va a permitir medir una o varias variables al mismo tiempo y saber si tu hipótesis es correcta. Y si lo es, pues se genera una teoría en la cual se explica con base a la evidencia experimental la hipótesis y se explican las observaciones. Se da una adecuada y satisfactoria explicación. Sin embargo, si el experimento no nos produce un resultado que nos permita usar esa hipótesis, entonces se descarta esa hipótesis, se propone una nueva y se somete otra vez a experimentación hasta que podamos tener una teoría o un modelo que entonces, ahora sí, este va a servir como base para nuestro modelo. Sin embargo, el modelo siempre se puede estar corrigiendo en base a las observaciones y un modelo va a ser tan válido mientras no venga otro mejor a suplantarlo. Bien, pues vamos a hablar acerca de la teoría atómica. Para hablar acerca de la teoría atómica, pues nos tenemos que remontar hasta el siglo V a.C. con un filósofo griego llamado Demócrito. Él observó que la materia se podía ir dividiendo hasta llegar a pequeñas partículas que iban a ser indivisibles. Estas partículas se conocen como átomos. Sin embargo, más adelante Platón y Aristóteles nos dijeron que no podía haber materia más pequeña indivisible. Y esas ideas siguieron durante bastante tiempo. Podemos observar que desde el siglo V a.C. tenemos 500 años y cerca de 1800, ya nos dan 2300 años en los que se tenían que aceptar las ideas de Aristóteles y de Platón, porque pues la iglesia, en este caso pues la iglesia católica, que fue la que se estableció en el periodo romano y de ahí en la Edad Media, en el Renacimiento, y ya hasta después de la Revolución Industrial, hasta la época de 1800, que llegó John Dalton y dijo, vamos a retomar las ideas de Leucipo y Demócrito. Ciertamente sí podemos tener átomos, es decir, llegar hasta el punto en el que las partículas ya no se pueden dividir. Y bueno, de allí que Dalton sacó sus 4 postulados. Estos postulados pues nos dicen lo siguiente: cada elemento se compone de partículas extremadamente pequeñas llamadas átomos, o sea que un elemento forma un átomo. Ahora, todos los átomos de un elemento dado son idénticos. Y obviamente si tenemos diferentes átomos es porque son de diferentes elementos. En siguiente lugar, los átomos de un elemento no se transforman en átomos diferentes durante las reacciones químicas. Es decir, los átomos no se crean y se destruyen en las reacciones químicas, solamente se van a combinar de manera diferente. El cuarto postulado: cuando se combinan átomos de más de un elemento se forman compuestos. Y un compuesto dado siempre tiene el mismo número relativo de la clase de átomos. Aquí, por ejemplo, si es monóxido de carbono, es un carbono, un oxígeno. Si es dióxido de carbono, es un carbono, 2 oxígenos. La proporción es 1 a 1 en el monóxido de carbono y 1 a 2 en el dióxido de carbono. Aquí, por ejemplo, observa átomos de un tipo, átomos de otro tipo, pero ya cuando se combinan lo hacen en proporciones definidas. Aquí tenemos átomos del elemento X, que presuntamente es hidrógeno, elemento Y, que es oxígeno, y tenemos las moléculas de agua ya formadas por la unión de esos átomos. La ley de las proporciones múltiples definidas de Proust nos dice que muestras diferentes de un compuesto siempre contienen los mismos elementos en la misma proporción y masa. Como decíamos aquí para el monóxido de carbono, relación 1 a 1, o para el dióxido de carbono, relación 2 a 1. 2 átomos de oxígeno por 1 de carbono. En el caso de la ley de la proporción múltiple, decimos si 2 elementos se pueden combinar para formar más de un compuesto, la masa de uno de los elementos que se combina con una masa fija del otro mantendrá una relación de números enteros pequeños. Aquí, como nos podemos dar cuenta, pues ya no se puede simplificar más el 1 a 1 o el 2 a 1, son números enteros y pequeños. Bien,
Seguramente esta ley la conoces, la famosa ley de la conservación de la materia. Desde la secundaria se te ha dicho que en una reacción química la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y con la misma cantidad de materia que yo empiezo es con la que termino. Por eso de ahí Antoine Lavoisier es cuando nos dijo que pues no existía tal flogisto, sino en realidad la misma cantidad de materia con la que yo inicio al quemar un papel, un fósforo, etcétera, o cualquier combustible, es la misma con la que voy a terminar. Claro, reteniendo los gases, que esos se van a la atmósfera, y por eso se pensaba en el flogisto, pues que era la esencia que se iba. Bueno, te propongo este ejercicio. Observa la reacción química. Aquí tenemos un antes de la reacción química, es decir, los reactivos, y un después, que son los productos. Y menciona, de acuerdo a Dalton, cuáles son los postulados que se estarían cumpliendo. Bien, ya que estamos hablando de Dalton, vamos a hablar de su modelo atómico. Y el modelo atómico hablaba de que los átomos eran esferas sólidas e indivisibles, como pequeñas canicas que se combinaban entre sí. Sin embargo, pues actualmente sabemos que no del todo es cierto el modelo de Dalton. ¿Por qué? Porque está incompleto. Vamos a ver más adelante cosas que le están faltando al modelo atómico de Dalton. Por allí de 1700 y finales de 1700, inicio de 1800, Humphrey Davy pues hace un experimento en el cual pasa corriente eléctrica en sustancias y observa que éstas se descomponían de acuerdo a la corriente eléctrica. Entonces Humphrey Davy llegó a la conclusión de que los elementos químicos están unidos entre sí por medio de fuerzas electrostáticas. Michael Faraday, que fue estudiante de Davy, determinó posteriormente la relación entre la cantidad de electricidad y una reacción química. Y más adelante George Stoney, 1891, es quien determina la cantidad de carga eléctrica que hay asociada con los átomos. Es decir, cuánta carga hay en un átomo, y a esta partícula cargada eléctricamente le da el nombre de electrón. Entonces, bueno, ya el átomo ya no es una esfera sólida, indivisible, sino que además de ser sólida e indivisible, contiene esta partícula llamada electrón. J.J. Thomson en 1897 se ve muy interesado en estudiar esta partícula, y entonces obtiene la relación entre la carga eléctrica y la masa de un electrón. Y esa relación que obtuvo es que por cada gramo de electrones vamos a tener menos 1.76 por 10 a la 8 coulombs. Recuerden que el coulomb pues es la unidad para medir la carga eléctrica. Él llevó a cabo un experimento utilizando un tubo de rayos catódicos, es decir, un tubo de vidrio al vacío donde tenía un ánodo y un cátodo, los cuales se conectaban a una pila. Y entonces, bueno, aquí tenía una pantalla fluorescente, ya que los rayos catódicos son invisibles, pero estos al chocar con la pantalla fluorescente producen una luminosidad. Entonces observó que, primero, si no le pone un imán, el rayo pasa directamente en la trayectoria D. En otro caso, si le pone un imán, el rayo sufre una desviación, pero si invierte la polaridad de este imán, entonces el rayo va a sufrir una desviación diferente. Aquí podemos tener otra imagen del tubo de rayos catódicos y pues las observaciones que estaba teniendo, donde podemos ver cómo el rayo se dobla en presencia de un campo magnético. El rayo se dobla hacia la placa positiva en un campo eléctrico. Entonces seguramente el rayo consistía de partículas negativas, y el rayo pues es igual para cualquier cátodo. Es decir, que estas partículas están presentes en toda la materia. Aquí tenemos una imagen donde podemos observar, incluso en la animación, cómo la presencia de un imán puede alterar la trayectoria de este rayo catódico que se está generando. Aquí podemos observar que sin el campo magnético, pues el rayo catódico pues permanece en línea recta, sin desviación. Sin embargo, bien, aquí tenemos algunas imágenes del tubo de vacío de los rayos catódicos, y puedes observar cómo tiene la pequeña deflexión acercándole el imán. Bueno, este es el principio de cómo funcionaban los televisores de bulbos. Seguramente pues ahora en la casa de tus abuelitos todavía existirán este tipo de artefactos,
donde te dabas cuenta que al apagarlos iba quedando un puntito en el centro. Y eso se debe justamente a que eran rayos catódicos. Puedes acercar un imán y vas a observar cómo la imagen se distorsiona. Bueno, más adelante vino un científico, Robert Andrew Millikan, que durante la época de 1907 a 1918 empezó a realizar estudios para obtener la masa del electrón, puesto que ya se conocía la carga, pero ahora él lo que obtuvo fue la masa del electrón. Mediante los cálculos de Thomson, pues se sabía que la relación carga-masa era de menos 1.76 por 10 a la 8 coulombs por cada gramo. Y entonces lo que hizo Andrew Millikan en este experimento fue lo siguiente. Mediante un atomizador esparció pequeñas y diminutas gotas de aceite. Pero estas gotas de aceite son neutras, por lo tanto había que cargarlas. Las hacía pasar por medio de la gravedad, por medio de una rendija que tenía una carga positiva, de tal manera que las gotitas iban a quedar cargadas negativamente. Entonces, al quedar cargadas negativamente, y aquí encontrarse una placa con una carga negativa, por la repulsión electrostática que iba a haber de negativo con negativo, estas gotitas iban a quedar flotando. Entonces aquí tenía un microscopio con el cual podía observar. Y obviamente sabía la cantidad de carga que le imprimía a esta placa negativa, y de allí es de donde pudo obtener la carga, la cual al dividirla entre el valor de Thomson pudo cancelar coulomb con coulomb y quedó en gramos y obtuvo la masa de un electrón. Un electrón es bastante ligero, como nos podemos dar cuenta. Entonces con esto pues se puede completar el modelo de Dalton, que solamente hablaba de esferas sólidas indivisibles, ahora colocándole las cargas negativas, que son los electrones, y suponiendo que toda la superficie del átomo fuera positiva. Esto es lo que constituyó el modelo de Thomson, conocido de manera muy peculiar por su nombre, budín de pasas. Más adelante, Röntgen descubre los rayos X. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, a partir de los rayos catódicos se empieza a dar cuenta que cuando estos inciden en metales o en vidrio, se desprenden unos rayos que eran desconocidos, de ahí el nombre de X. Pero estos rayos tenían la peculiaridad de atravesar la materia. Imagínate la impresión tan grande cuando observó los huesos de su mano en una placa fotográfica. Entonces Henry Antoine Becquerel, por 1896, también empieza a llevar a cabo algunos estudios de un mineral. Este mineral de manera natural emitía luz, y entonces a esta luz que emitía él le llamó radioactividad. Seguramente estás familiarizado porque en las caricaturas, por ejemplo en Los Simpsons, Homero lo que está sujetando pues es una barra de uranio que está generando espontáneamente esa luz. Esa luz pues lo que emite pues es radioactividad. Afortunadamente pues esto es una caricatura, pero si fuera en la vida real pues la radiación empezaría a afectar a las células de la piel, de los huesos y de los tejidos de Homero. Bueno, Marie Curie, que era también colaboradora de Becquerel, estaba estudiando al uranio. Sin embargo, el uranio, esa luz que está emitiendo son partículas que son alfa, beta o gamma o lambda, y entonces al ir emitiendo esas partículas el uranio se va descomponiendo en otros átomos. Sin embargo, Marie Curie junto con su esposo pudo identificar y nombrar a dos elementos que son el polonio y el radio. Puedes observar las características: partículas alfa son positivas, beta negativas, y los rayos gamma son rayos de muy alta energía que no tienen carga. Bueno, con esta información, Ernest Rutherford en 1910 hizo un experimento, el cual lo dejó bastante sorprendido, porque utilizando esa caja de plomo logró hacer incidir partículas alfa sobre una laminilla extremadamente delgada de oro. Y él lo que estaba esperando, bueno, pues era que al chocar las partículas estas regresaran. Sin embargo, ¿cuál fue su sorpresa al observar que gran parte de los rayos no se desviaban, sino que penetraron la laminilla de oro? Esto pues nos llevó a replantear muchas cosas. Por ejemplo, en el modelo del budín de pasas de Thomson, podríamos haber esperado pues que las partículas entraran sin ningún problema. Sin embargo,
también podemos darnos cuenta que cuando estos rayos están chocando con los núcleos atómicos, entonces es cuando se desvían y regresan, pero lo hacen en muy baja proporción. ¿Por qué? Pues seguramente porque entonces podríamos inferir que la masa del átomo en realidad está concentrada en el núcleo. En todo el núcleo, el resto del átomo pareciera que es espacio vacío y los electrones estuvieran alrededor de él. Bueno, Jay Shattuck bombardeó la lámina delgada de berilio por rayos alfa y se dio cuenta que se generaban una radiación similar a los rayos gamma, llamados neutrones. Con esto se completó el modelo atómico de Dalton de esta manera. Se dijo, bueno, no es una esfera sólida como tal, sino que en el núcleo se encuentran concentradas las cargas positivas y neutras, y alrededor del núcleo atómico se encuentran los electrones girando, generando órbitas elípticas en torno al núcleo. Y de hecho, si pudiéramos observar un átomo, la proporción es bastante reducida del núcleo. Se dice que el núcleo apenas viene abarcando 1/10⁻13 el volumen de todo el átomo. Y tendríamos que hablar para las mediciones en términos de picómetros. Es decir, un picómetro vendría siendo 1/10⁻12 metros. Es decir, la millonésima de la millonésima parte del metro. Y no solamente eso. Si un átomo lo pudiéramos expandir hasta el tamaño de un estadio deportivo, pues realmente el núcleo vendría siendo solamente el tamaño de una canita. Pero en ese núcleo tendríamos concentrado el peso de todo el estadio. ¿Ok? Aquí tenemos, resumido en unas tablas, la masa para el electrón, para el protón, para el neutrón y también la carga. El electrón pues es negativo, el protón es positivo y el neutrón es carga cero. Aquí también las cargas con un poco más de cifras significativas. Finalmente, para términos prácticos, nosotros ocupamos al electrón con carga -1, al protón con carga +1 y al neutrón con carga 0. ¿Dónde se localiza el protón y el neutrón? Se encuentran dentro del núcleo y el electrón se encuentra alrededor del núcleo girando. Muy bien, pues aquí seguramente recordarás de la sesión pasada que vimos los números atómicos y la masa atómica, y ahora podrás entenderlo con más detalle, puesto que el número de masa atómica viene siendo la suma de protones y neutrones, es decir, la masa atómica nos dice la cantidad de partículas que hay en el núcleo del átomo. En cambio, el número atómico Z nos dice solamente el número de protones que tiene el átomo. Aquí, por ejemplo, pues el carbono, que es 6 protones y tiene 6 neutrones, pues su número de masa es 12. Tiene 6 electrones puesto que es neutro. El átomo de oxígeno neutro tiene 8 protones, 8 electrones y 8 neutrones. La suma nos da 16, que es la masa atómica. El uranio tiene 92 protones en su núcleo, por tanto 92 electrones alrededor de él, y va a tener 143 neutrones, de ahí que la suma nos da 235. Finalmente, el uranio 238, que es un isótopo, es decir, es el mismo elemento químico porque tiene el mismo número de protones, pero este tiene 3 neutrones de más, de allí que su número de masa atómica haya crecido a 238. Pues muy bien, hasta aquí hemos llegado el día de hoy y espero que hayas logrado con éxito comprender los modelos atómicos.